La necesidad de aumentar la eficiencia de los procesos y la productividad de los cultivos agrícolas está generando que surja un gran interés en el sector con la implementación de nuevas tecnologías que permitan monitorizar y extraer información que ayude en la gestión de los cultivos de una forma ágil, barata y segura. En este sentido, en la industria viverística, uno de los puntos clave es el control varietal, con el fin de evitar mezclas varietales en los lotes de plantas para el momento de la comercialización. Este problema, el cual puede parecer sencillo de solucionar, en el fondo no lo es, ya que muchas variedades, especialmente de árboles frutales, presentan una similitud agromorfológica muy alta, por lo que se hace muy difícil determinar la variedad mediante la supervisión ocular por parte de los técnicos. En la actualidad, los métodos más utilizados para la identificación varietal se basan en el análisis de ADN. Sin embargo, estas técnicas biomoleculares requieren de instrumentos e instalaciones sofisticadas, no son rápidas de ejecutar y presentan un coste elevado, lo que impide su uso como métodos rutinarios para el control y análisis de grandes volúmenes de muestras. En este contexto, el sector viverístico demanda nuevos métodos que sean rápidos, no destructivos, eficaces y de bajo coste. Estas circunstancias fueron las que motivaron el desarrollo de este proyecto de doctorado industrial, cuyo objetivo principal fue desarrollar un método que permitiera diferenciar variedades a nivel de plantas de vivero, junto con la capacidad de evaluar el estado fisiológico de las mismas, de una forma rápida, no destructiva y barata. Para ello, se emplearon tres tecnologías distintas: la espectroscopía de infrarrojo cercano, el uso de cámaras hiperespectrales y el uso de la visión artificial combinada con la inteligencia artificial, más específicamente el denominado Deep Learning. A lo largo del estudio se han definido los protocolos de trabajo para análisis de variedades de almendro y de portainjerto de cerezo. Se han desarrollado modelos de clasificación de estas variedades para cada una de las técnicas estudiadas y se ha valorado las ventajas y los inconvenientes de los diferentes métodos teniendo en cuenta la fiabilidad y su aplicabilidad en la empresa. La espectroscopía de infrarrojo cercano, o NIR, se basa en la absorción de radiación del rango espectral del infrarrojo cercano por parte de las moléculas que componen la muestra, traduciéndose en un cambio en el estado vibracional de las mismas, dando lugar al espectro de absorción. Para el uso de la tecnología NIR se tuvo que establecer el protocolo de recogida de muestras y el preprocesamiento de las mismas, para obtener los resultados más fiables. Además, se optimizó el pretratamiento espectral con el objetivo de extraer la máxima información de los espectros. La espectroscopía de infrarrojo cercano demostró ser una técnica capaz de diferenciar 6 variedades de almendro con una gran exactitud, comprendida entre el 97 y el 100%, bajo condiciones de laboratorio. Por su parte, la cámara hiperespectral capta la radiación reflejada por la muestra dentro de un determinado rango espectral. El resultado es una imagen espectral, la cual combina imagen y espectro. La cámara espectral demostró ser una herramienta polivalente, ya que puede ser implementada tanto en un ambiente controlado, como sería un laboratorio, como en el propio invernadero. Mediante esta técnica se logró clasificar portainjertos de cerezo con una exactitud de entre el 97,7 y el 100%. Además, demostró una gran eficacia como herramienta para el control del estado fisiológico de las plantas. Por último, la visión artificial acoplada a Deep Learning consiste en adquirir imágenes de la planta, las cuales son analizadas mediante el uso de una red neuronal computacional, obteniéndose la clasificación de las muestras. Este método, a pesar de partir con desventaja respecto a los dos anteriores al no adquirir información espectral de las plantas, más allá del azul, verde y rojo que componen las imágenes digitales, demostró ser una herramienta sorprendentemente eficaz, alcanzando una tasa de acierto de clasificación de las variedades de almendro del 98,8%, quedando en manifiesto el gran potencial de análisis de datos de la inteligencia artificial.